Muy bien, hermanos, pues qué gusto verles, de verdad. Lástima de los que no vinieron, porque hoy el tema, hermanos, es sumamente importante. Hemos estado viendo, hermanos, en estos últimos tiempos, señales de verdad del pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Hemos estado viendo, hermanos, que todo lo que el Señor profetizó se está cumpliendo al pie de la letra. Yo no sé ustedes, hermanos, si sean muy asiduos a ver noticias de verdad, y no solamente chismes, y lo digo con todo respeto, pero acabamos de ver una noticia, no me acuerdo qué día de la semana, pero estaban en la ONU, y pues había una reunión, y tocó el momento de pasar al frente al presidente de Israel, y pues la gran mayoría se empezó a salir, le empezaron a abuchear. Lo que no saben, hermanos, el mundo entero, y hasta muchos cristianos, es que eso es una profecía. No sé si usted lo sabía, pero de la Biblia, ¿verdad? No de las redes sociales. Si usted la leyó, es la verdad. Pero en realidad se está cumpliendo, hermanos, una profecía, porque va a llegar un momento donde a Israel se le va a dejar solo. Pero no está solo, ¿verdad? Está Dios con él. Y de aquí se vienen muchos problemas, hermanos. Yo les había, no les voy a decir profetizado, ¿verdad? Porque me voy a sonar como aquellos televangelistas que utilizan mucho esa palabra. Pero ya se había advertido, hermanos, yo desde el 2022, que el 2025 iba a haber un parteaguas, porque el 2025 se iban a cumplir muchas profecías que iban a dar paso a los últimos días, a los últimos tiempos. Y es, como dicen las Biblias antiguas, es menester, es necesario hablar de un tema que no se toca muy a menudo. Y como bien dijo el hermano Jesús, si ya anticiparon de qué se va a tratar el tema, pues yo creo que lo acertaron. Porque, hermanos, vamos a estar hablando del anticristo. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo va a ser el gobierno que va a ejercer? ¿Cómo es esa dichosa señal que de tanto se habla, pero a la luz de la Biblia, cuál es la verdadera señal? Porque en las redes sociales, hermanos, solamente se especula. ¿Y qué es esto? ¿Qué es un chip? ¿Qué es una vacuna? ¿Qué es aquello? Vamos a ver a la luz de la Biblia qué significa y qué realmente es y cómo va a llegar, cómo se va a manifestar. Y espero que con esto, hermanos, usted estos próximos domingos cancele toda cita y esté aquí. Amén. Porque esos temas no se tocan muy a menudo. Y quiero comenzar, hermanos, diciéndoles algo y haciéndoles una pregunta. Si usted tuviera que crear a la mejor persona de este mundo, ¿cómo sería? ¿Cómo lo haría? ¿Qué características le pondría? ¿Sería una persona buena, dadivosa, amable, gentil? Yo creo que sí, ¿verdad? Si pudiéramos nosotros a crearlo, lo haríamos. Sería una persona inteligente, sabia, totalmente fuera de lo común, como un estratega inteligente. Sería muy carismático. Eso buscaríamos en características de una persona que quisiéramos ser el modelo a seguir. Pero, hermanos, cuando nosotros pensamos en Satanás o en el anticristo, pensamos en personajes siniestros, porque eso es lo que el cine nos ha hecho creer. Personajes a quienes tendríamos que tener miedo. Pero la Biblia nos habla de un personaje que va a ser tan agradable a la vista de las personas que todos, sin excepción, lo van a amar. Lo van a respetar. Y va a llegar un momento, hermanos, que lo van a deidificar. Así de tremenda está la situación. Satanás, hermanos,
nos dice la Biblia, en Isaías 14, en Ezequiel 28, cuando narra de su creación, nos dice, hermanos, que era el ser más hermoso y más perfecto jamás creado. Y fue creado con un propósito: reinar sobre toda la creación y sobre todos los ángeles. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Fue ese querubín protector, lucero de la mañana, hasta que se halló maldad en él y fue lanzado a la tierra. Hermanos, este tema sé que puede generar expectativas, puede generar también especulaciones y muchas dudas. Siempre, hermanos, que se tocan este tipo de temas, les voy a decir que eso va a suceder. Se van a contestar 1, 2 o 3 preguntas que ustedes tienen o tenían. Pero también, hermanos, les va a generar 5 más. Porque así es estos temas. Pero tenemos que estar bien atentos, bien al pendiente, para que no se nos escape detalle alguno y estemos, hermanos, centrados en este libro. Por favor, hermano, yo le ruego, y escúcheme bien cómo se lo estoy diciendo, yo le ruego que usted corrobore todo lo que le voy a decir en este libro. Y por favor, hermano, no sea perezoso y no vaya a las redes sociales a ver si es cierto. Aquí está la verdad. Amén. Vaya a este libro porque yo le voy a dar las citas. Y como le he estado enseñando los últimos domingos, hermanos, no se deje llevar. Y vamos a seguirlo viendo, porque es una advertencia de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pero hermanos, la Biblia nos habla de este personaje que va a ser tan pacífico, tan buen gobernante, que todo el mundo va a querer que tome control del mundo. Hermanos, y eso no debe de ser una sorpresa, porque Pablo, en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 14, nos dice y nos advierte, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ya les sonó a algunos, ¿verdad?, que salen por ahí. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos, eso no debe de sorprendernos. Satanás ha sido y es un engañador, es un suplantador, y para hacerlo tiene que disfrazarse como ángel de luz. Pero ¿por qué es tan importante, pastor, que hablemos acerca del anticristo? A mí me va a dar miedo. Yo hoy no voy a dormir. Hermano, el propósito no es asustarle, no es generarle miedo. Es todo lo contrario, generarle paz para que usted no se deje engañar por lo que Hollywood le ha enseñado acerca de esto. Y entienda la verdadera verdad que viene en este libro, hermanos. En primer lugar, ¿por qué es importante? Porque si la Biblia habla de ello, entonces nosotros los líderes, los pastores, tenemos que ser responsables en entender qué se dice acerca de este tema y enseñarlo a la congregación. Amén. Y en segundo lugar, hermanos, porque el espíritu del anticristo ya está en acción. De hecho, está en acción, hermanos, desde que Pablo citó esta carta. 50 después de Cristo, hermanos, el espíritu del anticristo ya estaba operando en el mundo. Y ahí, hermanos, sigue operando hasta el día de hoy. Pero, hermanos, nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de identificar todo aquello que es una falsificación de Cristo. El espíritu del anticristo, hermanos, ya está en el mundo. Pero el personaje malvado, que se le conoce como el anticristo, aún no se ha manifestado. Entonces, ¿quién es el anticristo? ¿Qué va a pasar cuando él se manifieste? Vamos a la Biblia, hermanos. Segunda carta a los Tesalonicenses. Versículo 4 solamente. 3 y 4, nada más. ¿Usted está en la Biblia? Yo hago lectura, usted me sigue con su mirada, por favor. Dice ahí la palabra de Dios: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bendito seas, Padre eterno.
Gracias te damos por tu palabra y por este tiempo, Señor, que vamos a escudriñar en ella. Ahora, Padre, personalmente me dirijo a ti, Señor. Hay tantas cosas que quisiera decir a esta congregación, Señor, pero solo tú sabes lo que realmente necesito oír tu pueblo. Suplico, Señor, que utilices mi boca torpe. Selle cualquier palabra que no deba de decir, Señor. Que solamente salga tu verdad y lo que este pueblo necesita escuchar acerca de este tema. Es verdad, Padre, el anticristo está operando ya su espíritu, pero el día que se manifieste en vivo y a todo color, la gente tiene que estar preparada, Padre. Y es nuestra responsabilidad conocerlo para advertirles y que vengan a los pies de Cristo para que no tengan que pasar por su gobierno y la calamidad que les espera. Ruego, Padre, humildemente, que a todos los que están aquí, Señor, tú los guíes con tu Santo Espíritu en el entendimiento de esta enseñanza. Que no caigan en vanagloria tampoco por el conocimiento que van a obtener, Señor, sino al contrario, que haya más humildad y más responsabilidad para compartir el Evangelio, pues, Señor, el tiempo se acerca. Te lo pido, Señor, y suplico en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. ¿Qué tema, verdad? El anticristo. Mucho se habla de este personaje, hermanos, pero poco se entiende en realidad. Mucho se especula. Lamentablemente, hermanos, estamos más inundados de Hollywood acerca del tema que de este libro, y más triste, de muchos pastores. Porque se toma el tema, hermanos, muy a la ligera, y es verdad, hermanos, hay temas importantísimos como la santidad, como el evangelismo, y todo lo que tenemos que hacer como iglesia, hermanos, es verdad. Pero este tema, hermanos, está dentro de las enseñanzas. Y todo esto lo tenemos que saber para poderlo corroborar y comprender con la guía del Espíritu Santo. Así que, hermanos, yo les pido por favor, que escuchen. Escuchen al Espíritu de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Amén. Así que, hermanos, en el mundo actual, se habla cada vez más de la necesidad de un liderazgo global. Por todo lo que vemos en las noticias, guerras aquí, guerras acá, y ustedes que, pues la mayoría, hermanos, si somos honestos, nos la pasamos viendo redes sociales y temas del asunto, pero solamente, hermanos, estamos viendo algo que ya alguien dijo, pero si no está sustentado en la Biblia, a veces se lo creen todito. Y no es así, hermanos. Tenemos esa responsabilidad nosotros como cristianos, como el pueblo de Dios, como sacerdotes, de aprender y estudiar y escudriñar y poder compartirlo con los demás. Todos y cada uno, hermanos. No importa su género. Y hablo porque solamente hay dos, ¿verdad? Hombre o mujer. Así que todos tenemos la responsabilidad. Porque todos, hermanos, tenemos un familiar que se rehúsa, que no quiere creer, aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. No se da cuenta, hermano, que su rechazo lo está preparando para conocer al anticristo en vivo y a todo color. Qué interesante, hermanos, es el tema, si lo tomamos como es. Se habla, hermanos, de este liderazgo global con una sola moneda. ¿Usted lo ha escuchado? Claro que sí. Un solo sistema económico, una sola autoridad, un gobierno mundial que dirija al planeta en medio de las crisis. ¿Lo hemos escuchado? De sobra, ¿verdad? Donde quiera. Organismos internacionales, hermanos, como estos de gran renombre, promueven la idea de un nuevo orden mundial. ¿Ha escuchado esa frase? Pues quién no, ¿verdad? Y si no lo ha escuchado, pues no sé si sea bueno o malo para usted, pero espero que esté al tanto de esta Agenda 2030. ¿Sabe de lo que le estoy hablando? La Agenda 2030. Y si no, hermanos, pues sáquese de la piedra, porque tiene que conocer, hermanos, estos tiempos. La Biblia, hermanos, ya profetizó que llegará un líder carismático, poderoso y engañoso, el llamado anticristo, quien establecerá precisamente un gobierno mundial, político, económico y religioso en los últimos tiempos.
Estamos a la vuelta, hermano. Porque si usted ve este aumento de aranceles, este aumento de las crisis, las guerras aquí, las guerras allá, los temblores, los desastres naturales, el resurgimiento de virus, de enfermedades que se creían erradicadas y que ahora hay que obligarlos a vacunarse de algo que se supone estaba erradicado. ¿Usted ha pensado qué absurdo es eso? ¿O se la está creyendo todita? No, pastor, yo por eso cada año me pongo la vacuna. Hermano, no sabe lo que está haciendo. De verdad. Pero bueno, se necesita mucha sabiduría para eso. Y vamos a ver, hermanos, lo que es como el punto número 1 que tal vez nos lleve, hermanos, este domingo. Ya saben, mis bosquejos son de 3 puntos, amén. Pero creo que en este punto me voy a llevar este domingo. La manifestación. ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo va a llegar el anticristo? ¿Ya sacó sus palomitas? Hasta parece, hermanos, que estamos en el cine, ¿verdad? Se los prometo que así, cada vez que enseño este tema, el tiempo se les hace corto. Pero tenemos un tiempo, amén. Pero para eso, hermanos, necesitamos aprender mucho de las Escrituras. Quiero decirles algo, hermanos. Cuando usted vaya al libro de Apocalipsis, ese libro que, por cierto, acompáñenme ahí, busquemos el capítulo 6. Apocalipsis 6. Vamos a ver, hermanos, precisamente cómo va a ser su manifestación. ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo va a ser su engaño? Quiero que entienda, hermano, que todo lo que usted tiene en este libro del Apocalipsis, le voy a decir una verdad que tal vez se va a sorprender, porque a muchos me han dicho lo contrario, pero en realidad no es así, hermano. Escuche bien, por favor. El libro de Apocalipsis es el libro más fácil de entender. Sí, hermanos, es el libro más fácil de entender. Lo difícil es creerlo. Por eso no lo entiende, porque no lo cree. Aunque está lleno de simbolismos, si usted no lee la Biblia, imposible que entienda los simbolismos. Y por eso se confunde. Y por eso cree que todas las cosas son literales. La gran mayoría, así como lo lee, son literales. Pero hay que entender en su debido contexto. Amén. Que esa es la responsabilidad que tenemos los que nos paramos en este lugar. Por eso les digo, hermanos, su responsabilidad es ser como los de Berea. Vaya y vea si es cierto lo que yo le estoy diciendo. Esa es su responsabilidad. Agradezco su confianza si a usted no le gusta escribir, pero está confiando más en usted, en su cabeza, y ya mañana se le va a olvidar. Pero yo siento que este tema no, hermanos, porque va a soñar con él. Pero le voy a decir algo, hermanos, no tenga miedo, hermano. Esto es todo lo contrario. Es para abrir su entendimiento y entienda acerca de los tiempos, acerca de la manifestación y cómo va a llegar. Porque vamos a pasar, hermanos, en estos domingos por simbolismos, por personajes, por temas que posiblemente para muchos sea por primera vez. Para algunos a lo mejor sabían algo al respecto y algunos que ya sabían tienen un concepto bíblico equivocado. Pero esa es la responsabilidad. Amén. Así que, hermanos, otra cosa, oren por un servidor. ¿Por qué? Porque es un tema donde es atacado el líder. Porque obviamente Satanás no quiere que lo enseñe, ¿verdad? Así que les pido de sus oraciones, hermanos, porque siempre que enseño estos temas, algo pasa. Algo pasa con su servidor. Así que oren por su servidor, hermanos. Amén. Apocalipsis 6. ¿Están en Apocalipsis 6? Muy bien. Apocalipsis 6, versículo 1. Estamos llegando, hermanos, al punto donde empieza la abertura del primer sello. Esos sellos, esas trompetas, esas copas, pastor, ¿qué significan? Hermanos, eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Así que abra bien sus oídos.
pero antes que sus oídos, abra bien su corazón. Dice el versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Quiero que se brinque, hermano, hasta Apocalipsis 19. Vaya, por favor, hermanos, Apocalipsis 19. Vamos a hacer una comparativa. Apocalipsis 19, versículo 11. ¿Ya llegó? Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Regrese a Apocalipsis 6. Ahora, hermano, tiene usted 2 lecturas. Apocalipsis 6:2 y Apocalipsis 19. Si usted no está atento, va a caer en el engaño. ¿De quién está hablando de este jinete? ¿Quién es el jinete de Apocalipsis 6? ¿El mismo de Apocalipsis 19? Porque ya lo sabían. Pero para los que no lo sabían, hermanos, no lo es. Pero pastor, si los dos vienen en un caballo blanco. Exacto. Pero aquí, hermanos, estamos viendo la manifestación. Satanás, para entender, hermanos, va a mandar al anticristo. Y tenemos que entender a la Biblia por qué estos jinetes. Porque aquí, hermanos, empieza la lista de los 4 famosos jinetes del Apocalipsis. Algo que nos da tanto miedo. Algo que decimos, caramba, ¿y esto qué será? ¿Cómo vendrá? ¿Cómo se manifestarán? Bueno, el primero en llegar, hermanos, es este jinete que viene en un caballo blanco. Y dice que el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Así que, hermanos, ¿por qué la Biblia utiliza caballos? No puede existir un jinete sin un caballo. Amén. Pero, ¿qué significa eso, hermanos? Caballo, sus usos son de viaje, para carga, para la guerra, para la idolatría y para enviar mensajes. Obviamente, hermanos, usted entiende que el anticristo no va a llegar en un caballo blanco literal, ¿verdad? Sino que lo está utilizando la Biblia como una simbología porque, hermanos, tiene muchos usos. Y este jinete, hermanos, es el que importa. Hasta Apocalipsis 6:2, Apocalipsis 19:11 y 2, hermanos, nos muestra que hay un engaño. Hay un engaño. Este caballo del que nos habla Apocalipsis 6, versículo 2, representa el engaño, porque este jinete es un impostor, es un falso ángel disfrazado de luz. Entrará, hermanos, al inicio de la gran tribulación. Si usted sabe, hermano, y en la carta de Tesalonicenses nos lo advierte, va a haber un periodo, hermanos, de gran sufrimiento que todo el mundo ha escuchado, la gran tribulación. ¿La ha escuchado? ¿La ha leído? ¿La ha comprendido? Muy bien, eso es lo que tenemos que tener nosotros en nuestra mente. Va a ser un lapso, hermanos, de 7 años. 3 años y medio de aparente paz. Y 3 años y medio de sufrimientos indescriptibles. Todos narrados en la Biblia, tanto lo uno como lo otro. Pero fíjense, hermanos, este hombre llamado el hijo de perdición. ¿Cómo dice ahí? El hijo de perdición. El hombre de pecado es otros nombres como se le conoce al anticristo y muchos más. Toda la Biblia, hermanos, desde Génesis se habla del anticristo. Ay, pastor, pero yo nunca lo veo ahí. Bueno, hermano, es que usted no vea o esté esperando que va a decir el anticristo, ¿verdad? No, hermanos, por eso hay que estudiar.
Pero desde Génesis, hermanos, está el anticristo. Y hay que buscarlo, hermanos. Y está operando con su espíritu hasta la fecha de hoy. Ahora, hermanos, este tema nos tiene que dar paz antes que miedo. Usted va a decir, ¿pero por qué, pastor? Si ya me quiero salir. Yo le sugiero que no se salga, hermano. Que su mente no empiece a divagar, sino que se quede aquí presente, hermano, porque esto que le digo, hermanos, es para que usted esté atento y pueda enseñarlo a alguien más cuando se necesite. Hermanos, en este mundo lleno de crisis globales, económicas, financieras, de tantas ideologías que están destruyendo a la familia, con tantos cambios en la educación hasta la fecha del día de hoy, hermanos, ¿qué es lo que más se anhela? Paz. Necesitamos paz en todo sentido. ¿Usted tiene paz en su bolsillo? Si es así, pues gloria a Dios, pase la receta. Pero si no es así, hermano, usted sabe que la cosa se viene tremenda. Ayer, hermanos, con tristeza, fui a un centro comercial a comprar mi bendito café, ¿verdad? Porque sin café no se puede estudiar la Biblia. Así dice Hebreos 11:6. No dice así la Biblia, pero sin café es imposible agradar. No, no es cierto, hermanos. Pero es la verdad, hermanos. Para estudiar la Biblia se necesita café, según yo, ¿verdad? A algunos les hará daño, a mí me hace bien. Pero bien, hermanos, me costó casi el doble de lo que me costaba. Gracias a la inflación. Dije, así hasta me dolió en el corazón. Dije, ¿cómo? Bueno, hermanos, esto no debe ser sorpresa. ¿Por qué esto va a ser así? ¿O no lo hace visto en cada vez que va a hacer su despensa? No debe de, y dice, no es maravilla, porque está profetizado. Pero este hombre, hermanos, quiero que entiendan bien la simbología. Primeramente, hermanos, fíjense, cómo desde ahí está diciendo cómo va a ser el engaño. Dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Dice, pastor, sigo sin entender nada. Muy bien. Un arco sin flechas tipifica, hermanos, que no viene a hacer guerra. Es decir, hermanos, el anticristo no va a llegar y les va a decir a todo mundo en la cumbre de las naciones, en esas organizaciones, y va a llegar y va a decir, yo soy el anticristo. Ya llegué, es hora de que me tengan miedo. No, hermanos. No va a llegar así. Eso te hace creer Hollywood. ¿Tú crees que el anticristo va a llegar moviéndote las cazuelas, abriéndote las puertas del baño con rechinidos totalmente lógicos y sombras que pasan de aquí para allá, que son gatos? ¿Crees que así va a estar Satanás trabajando? Hermanos, eso es absurdo y ridículo. Eso es lo que el engaño de Satanás quiere que usted tenga miedo. Que usted espere un ser espantoso. ¡Ay, Dios mío! Es obvio que es el anticristo. No, hermano. Va a llegar todo lo contrario. Va a llegar con características. Y la primera que nos advierte la Biblia, hermanos, es que va a llegar en son de paz. Va a traer paz. Va a traer, hermanos, solución a las guerras de Medio Oriente. Va a llegar, hermanos, a traer solución al dinero que tanto está escaseando. Va a poner orden. Va a llegar con un carisma, hermanos, que todo mundo le va a creer. Hermanos, todo esto, hermanos, es parte del engaño. Va a llegar de una manera diplomáticamente engañando, fíjense nada más, incluso a los propios judíos por el hecho de resolver su conflicto armado que tiene entre Israel y los árabes y todo en Medio Oriente. Será, hermanos, alguien con características de un líder político religioso y va a suceder lo que nunca ha habido en este mundo: paz en Medio Oriente. Y por eso, hermanos, todo el mundo va a caer en el engaño. Vea lo que dice primera carta a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Dice el apóstol, pero acerca de los tiempos
y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, atención iglesia, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Fíjense, hermanos, todo el mundo anhela paz. Incluso, hermanos, a veces les decimos, hermano, hermana, ¿qué le gustaría a usted que oráramos los jueves? Por la paz, pastor, por la paz del mundo. ¿En serio? ¿Tan pronto quiere que ya venga este hombre? Ahora, no me malinterprete, es una buena oración, es un buen deseo, muy noble. Hermano, ¿usted no desea paz? Aunque usted no vive en Medio Oriente, ¿no desea usted que deje de haber esos conflictos donde mueren tantos niños inocentes? Es doloroso, hermanos, ver cuántos niños, por el amor de Dios, sufren a causa de estos conflictos. Y uno ora, hermanos, de rodillas con un nudo en la garganta, Señor, ¿por qué permites que los niños sufran? ¿O no es su pregunta? ¿Por qué permites que la maldad alcance a estos seres inocentes, indefensos? ¿No puedes hacer algo el Señor? Por supuesto que está haciendo algo. Si no, imagínense cómo estaría la cosa de peor. Pero hermanos, es decisión personal. Dios no tiene nada que ver para que usted no culpe a Dios y diga, Señor, pero es tu culpa porque no los defiendes. No, hermano. Es decisión. Y el Señor así permite, por eso dio un libre albedrío. Pero eso lo tenemos que entender a la luz de la Biblia, porque para muchos es algo injusto. Pero no, hermanos, Dios es justo, amén. Ahora, paz y seguridad. ¿Y qué sigue de paz y seguridad? Destrucción repentina. Y eso es tremendo, hermanos. Porque si regresamos a Apocalipsis, vea lo que dice Apocalipsis 12, versículo 9. Apocalipsis 12, versículo 9. Vamos a estar yendo y viniendo a Apocalipsis, hermanos. Este libro que genera tanto misterio, tanto temor, tanta expectación. Ya llegó. Dice, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Qué es lo que hace el diablo? Engaña, hermanos, al mundo entero. Porque Satanás es el engañador. Además, hermanos, porque Satanás es tan impostor desde el principio, desde que le dije que sucedió en Isaías 14, en Ezequiel 28, siempre ha querido imitar al Señor. Desde el principio. Siempre, hermanos, dijo en el cielo, cuando estaba todavía sin la creación que hasta hoy conocemos, en su rebelión dijo que quería ser semejante al Altísimo. Quería tomar su trono, ser como Dios, pero sin Dios. ¿Y qué fue hecho? Se halló maldad en él y fue lanzado a la tierra. Fue en ese momento, hermanos, cuando dejó de ser lucero y se convirtió en Satanás, el adversario. Uno que divide, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Y fue lanzado a la tierra. ¿Será mi vecino, pastor? No, hermano. Es tan orgulloso que él no se rodea de seres humanos. Tan orgulloso y soberbio, hermanos, y nos odia con tanto odio, que él no posee humanos. Tiene quien lo haga por él, que son los demonios. Y todo su séquito, hermanos, que vemos en las cartas, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades. Y todo eso, hermanos, para eso él los utiliza. Son sus chalanes, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Pero él no lo hace, hermanos. Su espíritu está en los gobernantes del mundo. Espíritu del anticristo. Pero, hermanos, ¿cómo hacerlo? Porque ¿cómo vamos a caer en el engaño? No, pastor, hoy voy a salir bien advertido. ¿Está bien seguro, hermano?
Por eso lo digo, abra bien sus ojos, pero abra más mejor su corazón. ¿Por qué quiere imitar siempre Satanás al Señor? Porque siempre ha querido ser Dios, pero sin Dios. Y desde el principio así lo quiso hacer. Por eso cuando entró en forma de serpiente, dragón, llegó al jardín del Edén para engañar a Eva. Y lo logró. Quiso destruir el plan de Dios, hermanos. Pero él creyó que lo hizo. Y no sabe que hasta le ayudó a Dios en su plan perfecto. Porque ese es un tema, hermanos, muy largo, hermanos. Qué lástima que no tenemos el tiempo hoy. Pero son temas tan importantes que usted tiene que tener. Ahora, ¿en qué lo engaña? Fíjense, hermanos, para empezar. Cristo tiene una novia. ¿Quién es? La iglesia. Satanás también tiene una novia, ¿lo sabía? Apocalipsis la llama la gran ramera. Cristo, hermanos, es el príncipe de paz. Amén. Satanás es el príncipe de este mundo. En todo lo quiere imitar. A Cristo, hermanos, se le conoce como león de la tribu de Judá. Y Satanás, hermanos, es el león rugiente que nos narra Pedro, capítulo 5. Nosotros, hermanos, tenemos el sello del Espíritu Santo. Satanás impondrá su sello de la bestia, el famoso 666. ¿Lo quiere o no lo quiere imitar en todo? También tiene su trilogía, porque es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bueno, es Satanás, el anticristo y el falso profeta. En todo lo quiere imitar. En todo, hermanos, quiere imitarlo. Así que tenemos que tener mucha cuidado. Cristo tiene una ciudad, la Gran Jerusalén. Satanás también, Babilonia. Y Babilonia, hermanos, representa muchas cosas más que una sola ciudad. ¿Sabe usted dónde se construyó la Torre de Babel, verdad? Precisamente. Pero su legado continúa hasta la fecha de hoy. Así que, ¿cómo empezó? ¿Quieres saber cómo empezó a operar, hermanos, el anticristo? Génesis 10. Vaya usted a Génesis 10. Precisamente lo que les decía, hermanos, desde Génesis está, hermanos, la operación del anticristo. Génesis 10, por favor, versículo 8. ¿Ya llegó? Para que cuando usted vaya a la Biblia y empiece a encontrar genealogías y diga, y estos son los hijos de, con los hijos de, y los hijos de, y estos engendraron a esto, hermanos, hay valiosa información. Que usted, porque dice, ay, pastor, ¿yo para qué quiero saber cómo se llamaron sus hijos? Por esto, que le voy a enseñar hoy. ¿Ya llegó? ¿En dónde estamos? Versículo 8. Gracias a Dios que están aquí. Y dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel. Fíjense nada más, hermanos. Y si seguimos leyendo, dice, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth y Calá. Y seguimos leyendo, hermanos. Y te está diciendo dónde estaba situada Babel, Babilonia, en lo que hoy es Irak y sus alrededores. Ahora, ¿quién es este personaje? Nimrod, hermanos, es el primer anticristo de la Biblia. Aquí, hermanos, si se dan cuenta, dice que era un vigoroso cazador. En aquellos tiempos, hermanos, obviamente no existía armas de fuego, ¿verdad? ¿Con qué se cazaba en la antigüedad? Con arco y flechas. ¿Les suena similar? Apocalipsis 6. ¿Están viendo, hermanos, la conexión en el contexto correcto? Estamos viendo
Ahora, hermanos, Nimrod, primer arquero de la Biblia, primer gran cazador, primer rebelde, porque dice vigoroso cazador, se traduce, hermanos, como un vigoroso rebelde, vigoroso en la fuerza, en la decisión de ir en contra de lo que Dios estableció. ¿Se parece a lo de Tesalonicenses? ¿Se parece a lo de Apocalipsis? Por supuesto que sí. Y fíjense, hermanos, su comienzo de su reino, Babel. Y yo creo que todos sabemos qué significa Babel, ¿verdad? Confusión. Fue ahí, hermanos, cuando empezó a construir esta torre que quería llegar hasta el cielo. ¿Qué era lo que quería hacer Satanás? Ser semejante al Altísimo, ¿verdad? Llegar al cielo por sus propios medios, hermanos. Babel significa más que una torre nomás ahí por gusto. Babel significa, hermanos, el movimiento religioso del anticristo. Y desde ahí, hermanos, empiezan las religiones. Desde Babel hasta la fecha. De ahí nacen las religiones. Buscaron su propia religión. ¿Y cómo lo traducimos hoy? Las religiones hoy en día, hermanos, solamente es para enseñar al hombre para llegar al cielo con sus propios medios, como lo hicieron Nimrod y su ciudad. Llegar a Dios por sus propios medios, llegar al cielo por sus propios medios. Y las religiones es lo que enseñan hoy en día. ¿Cómo llegar al cielo sin Dios? ¿Será posible? Entonces, ¿por qué creemos en las religiones? Buena pregunta, ¿verdad? Pero ahí nacieron, hermanos, y hasta la fecha sigue sucediendo. Confusión, las religiones, hermanos, solamente confunden. Las religiones, hermanos, han causado más daño que ni el propio pecado. ¿Puede usted creerlo? Porque ese es el propósito de Satanás, engañar. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Eva? ¿De verdad Dios os ha dicho? No moriréis, sino sabéis que el día que comáis de ese fruto, sus ojos serán abiertos y seréis como Dios. ¿Y cuál era el propósito de Satanás en el cielo? Ser como Dios. No podemos entenderlo tan simple y sencillo, hermanos. Eso es lo que enseñan las religiones. Ahora, Satanás dice Génesis 3 que era la más astuta de los animales que estaban en el campo. Amén. Ahora, ¿por qué es tan astuta? Porque se introdujo en las iglesias cristianas para enseñar que el jinete del Apocalipsis 6, versículo 2, es Cristo. Por Dios, hermanos, cuánta ignorancia. Pedro advierte y dice que los indoctos torcerán las escrituras por su falta de escudriño. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque pueden caer en el engaño. Y eso es lo que están enseñando las religiones. Están enseñando, hermanos, que ya está próximo a venir el Señor y va a llegar así y va a traer la paz que tanto necesitamos. No, hermanos, Cristo va a traer espada. Y va a llegar a la tierra hasta su segunda venida, no en la gran tribulación. Amén. Para que no se me engañen, hermanos, y tengan bien enterado de qué se trata esto, hermanos. Ahora, pues la estrategia es totalmente diferente a Nimrod, ¿verdad? Arco, pero sin flechas, con diplomacia, para engañar. Y engaña, hermanos, de tantas maneras que nos advierte Mateo 24 que aún los escogidos, dice, serán engañados. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y son temas, hermanos, que generan especulaciones. Son temas que generan divisiones de pensamientos. Pero, hermanos, yo no estoy hablando de mi pensamiento, estoy hablando de lo que dice la Biblia. Y aquí estamos viendo precisamente cómo va a llegar. Así que, hermanos, es bien interesante entender, porque de aquí se viene y se suscita otros 3 jinetes donde van a hacer su aparición. Y no son jinetes literales, hermanos, sino son mensajes. Vienen con un mensaje a la humanidad. Y tenemos que tenerlo bien en cuenta. Estamos apenas, hermanos, en el primer jinete. Y es un personaje llamado el anticristo. Pero ¿cómo va a ser, pastor? ¿Cómo va a ser su aparición? Bueno, primero déjeme y le digo, hermano, que tiene características muy especiales, porque va a llegar de una manera que usted
no es posible que no lo pueda comprender. Ahora, la buena noticia, hermanos, es que la iglesia no la va a conocer en vivo y a todo color. Los verdaderos hijos de Dios. Amén. Y eso sí, muy importante. El mismo libro de Apocalipsis nos lo confirma, y todas las cartas de Pablo están llenos de esa gran verdad. Primeramente, hermanos, quiero que usted sepa por qué le dije que el libro de Apocalipsis es tan fácil de entender. Porque si usted entiende, hermanos, cómo el Señor bosqueja su Biblia, usted va a entender bien fácilmente cómo está el Apocalipsis. Y usted va a decir, pastor, pero eso es solamente conocimiento para pastores. Pues no, hermano. La Biblia dice, hermanos, que nosotros tenemos la responsabilidad de ir a todas las naciones y hacer discípulos. ¿Y qué enseñar? Aparte, ¿cómo dice Mateo? Enseñar todo lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Pero a veces esa frase solo limitamos al puro evangelio, ¿verdad? ¿Es lo más importante? Claro, hermanos, es lo más importante, pero estos temas nos preparan mejor para tener más temor a Dios y poderlo compartir con sabiduría y con fe firme en este libro, amén. Y no sacar de las redes sociales, ¿verdad? Así que fíjense, hermanos, vamos a regresar a Tesalonicenses, por favor. Vamos a dejar por ahorita miembro. Quiero que vaya usted, segunda carta a los Tesalonicenses, donde hicimos la lectura principal. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque muchos dicen que ya está aquí. Mentira, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? No vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La negación de la fe. La negación de la fe. En estos tiempos, hermanos, quiero decirle que sí se está viviendo la apostasía. Muchos cristianos están retrocediendo. Muchos cristianos están negando la fe en Cristo y están buscando nuevos despertares, nuevos conocimientos, nuevas ideologías que tal vez me enseñen más que lo que me enseña ese pastor los domingos. Están buscando, hermanos, otro tipo de conocimientos. Nada más quiero que tenga bien presente Génesis 3:4, lo que le dijo Satanás a Eva, porque es el mismo propósito. No se dejen engañar en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para empezar, hermanos, aquí estamos viendo cómo se va a manifestar. Va a llegar de esta manera, pero, hermanos, este personaje vendrá después de la apostasía. Antes de su manifestación habrá un abandono de la fe verdadera. Lamentablemente, hermanos, eso se está viendo, se está viviendo. Yo les había dicho, hermanos, que en el grupo de pastores del Bajío estamos teniendo pláticas, porque no es de una sola iglesia. Estamos viendo pláticas, hermanos, teniendo pláticas ya profundas acerca de un fenómeno que está ocurriendo últimamente en las iglesias. Los cristianos que tienen mayor tiempo en las iglesias son los que están retrocediendo. Y no son los nuevos, no son los jóvenes. Y no hablo de edad, hablo de edad espiritual. Son los que están retrocediendo, son los que están buscando otras cosas, son los que se oponen a las doctrinas del Señor. Porque como ya tienen mucho tiempo en la Biblia, ya se les está subiendo el humo a la cabeza. Y ya creen que saben más que los pastores. Y se atreven a decir al pastor qué enseñar, qué decir. Pastor, usted tiene que enseñar esto, usted está mal en esto, hermano. Sea como los de Berea. Usted vea si lo que yo le estoy diciendo es lo que dice la Biblia. Esa es su responsabilidad, no es la mía. Yo le enseño lo que Dios dice y usted tiene que ver que es verdad lo que Dios está diciendo a través de mí. Amén. Dice el versículo 4, hermanos, como característica, que se va a levantar contra todo lo que es de Dios.
no solo negará a Cristo, sino que se proclamará como Dios. Este personaje, hermanos, va a llegar en un momento donde a través de señales, de prodigios mentirosos, de solucionar ese conflicto armado en Israel, de traer la solución a toda la economía, la crisis financiera del mundo, dice que se va a autonombrar como Dios. Y usted decir, pastor, pero pues eso va a ser bien fácil. En el primero que se levante y diga, hey, mira, ahí está el que dice que es Cristo. Ya parece que le voy a creer. Hermano, le va a creer. Digo, si se queda, ¿verdad? Le va a creer. Ahora dice la Biblia que va a ser revelado en un tiempo señalado. Por eso le digo, no se dejen engañar, porque muchas religiones dicen, es que ustedes los cristianos están mal, la gran tribulación ya empezó. Es en este tiempo. ¿No ven cómo está el mundo? Hermano, quiero decirle que esto que estamos viviendo solamente es sombra de lo que va a venir. Y es un recordatorio de que la ira de Dios está a punto de venir. Porque, hermanos, no tengo que decirles qué está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Pero déjeme y le digo que solamente es sombra. Es decir, no es lo real. Imagínense, hermanos, qué va a suceder en esos 3 años y medio. Si con lo que vemos ahorita nos escandalizamos, nos maravillamos y decimos, Dios mío, ¿dónde estás? En su trono, esperando el tiempo señalado. ¿Cuál? Vea lo que dice el versículo 6. ¿Ya llegó? Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, fíjense, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Sabe por qué usted, hermano, debe de entender que el anticristo aún no está físicamente en este tiempo o aquí? ¿Quién es lo que lo detiene? Es decir, hermanos, el personaje anda por ahí. Porque también vamos a ver a la luz de la Biblia qué nacionalidad tiene. Por aquello de que, ay, pastor, pues es que lo más seguro es que sea ese loco de Elon Musk. Ay, hermano. O que es el Papa, o que es el Príncipe Carlos, o que, sí, han escuchado todo eso, ¿verdad? Hermanos, vamos a ver a la luz de la Biblia qué nacionalidad tiene, pero no es hoy. Lo siento, hermanos. Hoy estamos en este tiempo, vivamos parte por parte, por eso lo digo, agende su cita con el Señor si lo quiere saber. Y no me salga, pues lo veo cuando lo graben en YouTube. No los voy a grabar para que se les quite. Pero si no, capaz de que no vienen, hermano. Dice que el Espíritu Santo, hermanos, bueno, el Espíritu Santo es quien detiene al espíritu de la iniquidad. Para que vean, hermanos. Cuando Cristo ascendió, dijo que no se iba a dejar solos. Amén. Que iba a dejar un consolador, su Santo Espíritu. Y mientras la iglesia esté en la tierra, hermanos, la iglesia de Cristo, no la religiosa, la iglesia de Cristo, la verdadera, la novia del Señor, dice que este personaje no se puede manifestar, porque el Espíritu Santo lo detiene. Esa es la importancia, hermanos, del poder que tiene la iglesia en este mundo. Y lo hablo en un sentido, no como muchos lo toman, para mandar, para manipular a las masas. No, hermanos, claro que no. Sino en el poder del Evangelio para salvar a las almas preciosas para el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero dice que va a ser revelado a su debido tiempo. Y cuando sea revelado, hermano, entonces se va a manifestar. El Espíritu Santo ahora lo detiene, pero llegará el momento en que se le permitirá, fíjense, Dios le va a permitir que se manifieste. No va a llegar porque Él es el anticristo y aquí mando yo en la tierra, Señor. No. Dios hasta este momento le permite que gobierne la tierra. Cuando estaba Cristo en el desierto y llega Satanás y le dice, mira, si postrado me adorares, todos los reinos de esta tierra te lo daré.
Y nunca leemos que el Señor Jesucristo haya objetado eso, ¿o sí? No se lee eso, hermanos, porque es verdad. Todos los reinos le pertenecen a Satanás. Este mundo, por eso se le conoce como el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Él es el que gobierna aquí. Y las potencias, pastor, son los principados. Usted sabe, hermano, hermana, que cada potencia del mundo está gobernado por un principado satánico. México no es la excepción, pero México no es potencia, así que tiene un demonio en rango menor. Pero las potencias del mundo, las que gobiernan el mundo, las que deciden el futuro del mundo, hermanos, tienen principados. Interesante la Biblia, ¿verdad? Para que vea, hermano, y no se deje engañar por Hollywood. Por cierto, ¿quién cree que gobierna Hollywood? Ya. ¿Para qué lo digo? Esto ya lo sabe. Y todos los noticieros, ¿quién los gobierna? ¿Qué es lo que pasa en Israel? ¡Genocidio! Tergiversan las noticias para hacer quedar mal a Israel. Que por supuesto, en cada guerra hay efectos colaterales. Amén. Eso es normal. Lamentablemente, pues sí, ahí está inmiscuido Israel. Pero hermanos, y mucho más allá de lo que usted tiene que saber. No crea todo lo que dicen las noticias, porque no es ni la mitad de la verdad. Están acomodadas. ¿Por qué creen? ¿A quién quieren afectar? A Israel. Y se está quedando solo. Poco a poco, hermanos, poco a poco se está quedando solo, se está cumpliendo la profecía del Salmo 83. Para que lo lea en su casa. Por eso debe de apuntar. Apuntar el Salmo 38, ¿verdad? No, hermanos, ese es el 83. Ahí, hermanos, está. Y vamos a ver de qué se trata, hermanos. Pero ahí está cómo está sucediendo. Se está quedando solo. Estos organismos están en contra, están atacándolo y le están culpando de muchas cosas que sí algunas tienen culpa. Pero, hermanos, no es como lo manejan. Pero no es mi posición decirles. No estoy para eso. Estoy para enseñarles lo que dice el Señor. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. Así que, hermanos, pues todo esto, porque va a llegar cuando se manifieste, no será un simple político más. ¿Qué es lo que hace un político para tener éxito? Tener diplomacia. Pero tiene que tener una diplomacia. Para poder lograr lo que nadie ha logrado en Israel. Ponerlos en paz. Porque eso no ha parado, hermanos. ¿Sabe usted desde cuándo está Israel en guerra? Desde Génesis. Desde Ismael e Isaac. Los dos hijos de la promesa. Ismael de los árabes, Isaac de los judíos, del pueblo de Israel. Y si usted ve, hermanos, a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, siempre hay guerras y hasta la fecha. ¿Y cuándo se van a terminar esas guerras? Hasta que venga el anticristo. Por un momento, ¿verdad? 3 años y medio de aparente paz y solución a la economía. Y después, tómala. Se va a revelar. Pero esa es la manera en que va a trabajar, hermanos. Con engaño, con prodigios, con señales. Y hay tantas cosas, hermanos, que yo quisiera decirles, que creo que el Espíritu Santo me está diciendo que todavía no es tiempo. Pero, hermanos, tenemos que ver cómo va a llegar, porque su manifestación va a ser así. Y va a llegar, hermanos, precisamente a establecer un gobierno. Apocalipsis 13. ¿Cómo va a llegar? ¡Wow! Vean. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo se va a revelar? Bueno, Juan ve algo. Apocalipsis 13. ¿Ya llegó? Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso,
y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, lo que les decía. Y adoraron, ¿a quién? Que había dado autoridad a la bestia, dos personajes. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y fíjense, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto tiempo es eso? 3 años y medio. Para que vean, hermanos, que no estoy diciendo cosas sin sentido. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y lo más escalofriante, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por eso estoy tranquilo, porque mi abuelita Chonita que vive en el rancho no lo va a alcanzar. Hermano, ¿qué está diciendo aquí? Va a llegar a todos lados. ¿Y qué sigue diciendo? Y lo adoraron todos los moradores. ¿Cuántos? ¿Quiénes son? Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 9. Si alguno tiene oídos, que oiga. Va a llegar, hermanos, con un gobierno, a establecer un gobierno único. Así como usted lo ha escuchado con estos paranoicos, pero es real. Va a llegar, hermanos, a establecer un reino que se creía extinto. ¿Qué es lo que tipifica lo que vamos a ver después? Las bestias. ¿Qué son las bestias? ¿Son literales? No, hermanos. Sin embargo, hermanos, vamos a entender a la luz de la Biblia qué significa. Porque dice que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. ¿Qué es todo eso? Vamos a ver de qué se trata. Vamos a saber. Porque lo que vamos a aprender, hermanos, es que va a tener autoridad. Este personaje va a tener autoridad sobre todas las naciones. Todas. Va a ejercer un poder global sobre todo el pueblo, sobre toda lengua y sobre toda nación. Va a imponer, hermanos, está en Apocalipsis 13. Vea lo que dice el versículo 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, para que digan, no, es que los jovencitos, no, todos ricos y grandes, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombre, y su número es 666, el famoso número de la bestia. ¿Qué significa, pastor? Es que aquí está diciendo que en la mano derecha, y ya por ahí se escucha de un chip en la mano derecha para comprar, es verdad. Y si no, en la frente, es verdad. Ya está, ¿no? Pero ¿cuál es? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene? ¿Es como lo dicen ahorita? Vamos a ver. Lo que le quiero decir, hermanos, con esto, es que no especule. Tome con mucho cuidado. Pero si se da cuenta, hermano, va a tener control sobre todo. No podrá comprar ni vender nadie sin que tenga esta marca. Y eso, hermanos, se está preparando. Por eso la inflación, por eso todo lo que se ve a nivel global en las finanzas. Que el crudo, que el petróleo, que las guerras, que el gas. ¿A dónde cree que se dirige, hermano? Va a haber una crisis, hermano, total, que le va a dar hambre a la gente, ¿verdad? ¿Sí o no? Y va a querer comer. ¿Y cómo lo va a comer? Si no puede comprar ni vender. Va a tener que tener esta marca.
Si no, no va a poder vender. Y eso lo va a establecer, hermanos, antes de los 3 años y medio. Por eso todo mundo va a estar engañado. Se va a acabar el problema del robo, pastor, de la clonación de mis tarjetas. Ay, pastor, es que ¿cuánto cuesta el dólar? A ver si mi familiar me manda dólares. Hermanos, ese es el problema. Va a haber una sola moneda. ¿Cómo va a ser? Ay, las criptomonedas. ¿Serán esas? Ya le estoy metiendo en esos temas, ¿verdad? Que tanto ven redes sociales, así que está bien empapado, pero son lo que dice la Biblia. ¿Va a ser así realmente? Vamos a ver, ¿verdad? ¿Y cómo va a pasar? Porque aquí lo vamos a ver. Y todo esto, hermanos, es para honra y gloria de Cristo. Así que, hermanos, yo sé que usted quiere saber más y va a tener la oportunidad de saber más. Va a saber esta bestia qué es, quién es. ¿Qué significan los cuernos? Las diademas, ¿qué es eso? ¿Cómo va a llegar? ¿De qué mar está hablando? Solamente déjeme y le digo una cosa, hermano. En el contexto judío, cuando habla de mar, contexto judío, siempre se refiere al mar Mediterráneo. Es decir, la zona de árabes, la zona de judíos. ¿De ahí saldrá el anticristo? Vamos a ver. ¿Qué nos dice la Biblia, verdad? Pero usted puede leerlo, hermanos. Si quiere adelantar, lea Apocalipsis 13. Lea el libro de Isaías, a ver si lo alcanza a leer, ¿verdad? 66 capítulos. Lea el libro de Ezequiel para que vea cómo Dios permitió todo y vea cómo se está formando todo lo que va a suceder en 3 años y medio. Pero sobre todo, hermano, le voy a decir algo. Usted no puede entender Apocalipsis si no entiende Daniel. El libro de Daniel. Porque Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y están tan ligados que eso lo vamos a aprender. Así que quisiera dejarles esa tarea, hermano, hermana, para que me faciliten la enseñanza. Lea a Daniel todo. Y de 3 preguntas que hoy se le contestaron, leyendo Daniel le van a salir 5 más, como se lo advertí. Tenemos muchas preguntas y pocas respuestas, pero la respuesta nos las va a dar el Señor. Así que, hermanos, yo quiero invitarles de verdad a que seamos mesurados y que no divaguemos, porque la advertencia es simple. No se dejen engañar, porque Satanás quiere engañarlos a como dé costa, a que usted no entiende realmente cómo va a suceder esto. ¿Cómo va a llegar? ¿Quién es? ¿Cómo se va a manifestar? Pastor, pues es que dicen y dicen. ¿Quién dice? ¿La Biblia? Si no lo dice la Biblia, hermano, dúdelo. Corrobórelo. Pastor, pero ese fulano dio pasajes. Vaya a la Biblia. Corrobore que es verdad lo que está diciendo en el contexto correcto. Porque esa es su responsabilidad. Y si usted se aplica en esa lectura, hermano, que le digo de Daniel, va a comprender más fácil lo que vamos a ver el próximo domingo. ¿Cómo va a ser su gobierno? ¿A través de quién? ¿Quiénes son esas bestias? Próximo domingo lo vamos a estar viendo. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Vamos a hacer una oración. Bendito seas,